Buenas tardes a todos, compañeros. Vamos a continuar con el programa vespertino. Me voy a permitir leer la semblanza del doctor Hugo Guerra. La ponencia con la que nos apoya el doctor es una propuesta valorativa para mensurar la justificación, indemnización en expropiaciones de bienes tangibles no financieros. Nuestro amigo el doctor Hugo Guerra es ingeniero electricista de la Universidad Central de Venezuela. Es magíster en industrial y en operaciones del Instituto Politécnico de Brooklyn, en los Estados Unidos, especialista en instituciones financieras de la Universidad Católica la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez de Venezuela, evaluador profesional, tiene certificado aquí en México en Covaproas, miembro honorario en CIBEVAC, miembro de honor y evaluador profesional en ejercicio permanente en estudio de la búsqueda y socialización de una soñada teoría ideal de la evaluación, quizás inalcanzable por la intrínseca y compleja naturaleza subjetiva e hipotética del valor económico, circunstancial atribuible a los bienes, pero sí progresivamente perfectible mediante la ideación de cada vez mejores criterios evaluatorios. Es quien piensa y actúa considerando que no puede haber progreso haciendo siempre más de lo mismo. Pues sin mayor preámbulo, él tiene un currículum bastante amplio. Este es solo una pequeña muestra de la trayectoria y de los aportes que ha hecho para Latinoamérica y el mundo el doctor Hugo Guerra. Pues doctor, son suyos más bien es suyo el micrófono y adelante, por favor. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Flores, de verdad, por tu gentil invitación a este evento. Un cariñoso saludo, un fraterno saludo, un abrazo desde acá, desde Caracas. Estamos en los tiempos en que esta bendita pandemia, bueno, no sé si llamarla bendita o no, pero en todo caso nos ha cerrado las puertas de las casas, pero nos ha abierto las puertas del espacio. Sin embargo, parece mentira, digamos, con todo y eso, pues a lo mejor para gente de mi generación se nos hace un poquito complicado pues esta tecnología, porque quizás nos hemos acostumbrado a muchas cosas, pero no a trabajar pues estas vías. Pero en fin, aquí estamos y pues les reitero muy complacido por estar con ustedes, aunque sea en la virtualidad. Y reitero pues mi agradecimiento por la cordial invitación que me han hecho para este evento, siempre importante, y México siempre destacándose por sus actividades profesionales en el mundo de la educación. Pues sin más preámbulos, permítanme para compartir la pantalla acá. Compartir. Ok. Voy a ponerla acá ahora. Perfecto. Entonces, déjenme bajar. Bueno, acá la carátula, lo que es el título de la ponencia que vamos a trabajar. Realmente es una propuesta sobre cómo valorar lo que se da por llamar la justa indemnización en materia de expropiatoria. Los puntos que vamos a cubrir básicamente cuál es la situación, cuál es el problema, cuál es una solución propuesta, los beneficios que asumo, pienso que esta solución conlleva, las acciones pues subsiguientes que deberían emprenderse o que deberíamos emprender, y una suerte pues, de conclusiones a manera pues, de epílogo de las ideas presentadas. Tratando de dejar un espacio de una hora, pero voy a tratar de ser lo más breve posible, de tal manera de que dejar el espacio lo máximo para que podamos compartir ideas, ya que siempre pues, cada uno de nosotros tiene ideas que aportar en esta materia como en otra. ¿Cuál es la situación? La propiedad privada es el derecho al uso, goce, disfrute y disposición que tiene la persona humana.
es un foco permanente de múltiples controversias desde tiempos inmemorables. Está consagrada en los códigos y leyes y realmente ya de 1760 a.C. En el código Hammurabi ya se establecía, digamos, el derecho, la protección a la propiedad privada. O sea, un tema nuevo, el tema de la propiedad privada. Está protegida en las constituciones nacionales y el tratado de la naturaleza. Es un derecho humano fundamental declarado por las Naciones Unidas en el año 1948. Y es, sin embargo, esa protección a la propiedad privada tiene una restricción que es que ella es expropiable por razones de utilidad pública o de interés general o social mediante justa y oportuna indemnización. Así reza en esta Carta Magna, y de hecho no es un concepto tampoco nuevo. Ya algunos autores señalan que en el derecho romano, 200 años antes de Cristo, ya se planteaba la indemnización por la expropiación por razones de utilidad pública o de interés social. Por supuesto, con otra denominación, pero estaba hecha la previsión ya de ese tiempo. La expropiación. La expropiación sabemos que es donde el derecho del particular tiene que ser cedido al ente público por fuerza de ley. ¿Por qué? Por razones de una obra de utilidad pública o una obra de interés social. Ya me voy a referir, digamos, voy a hacer una acotación por respecto al tema del interés social. Pero he entendido de que esa enajenación por fuerza legal debe mediar la justa indemnización. Y justa indemnización, que en líneas generales debe ser estimada por una junta de evaluadores independientes. Todo depende del código particular, los reglamentos, la ley que aplique en cada país, pero básicamente ese es el concepto. La utilidad pública se entiende en el interés general de la satisfacción de necesidad para una colectividad en abstracto, una vía pública, una línea eléctrica, una vía de comunicaciones, etc. Por el interés social es un concepto un tanto más complejo porque es la solución de un requerimiento de un grupo o sujeto social específico. Y esto trae entonces ciertas controversias. ¿Por qué? Porque se puede entender de que el derecho del particular sea enajenado por razón de utilidad pública, es decir, buscando el interés del común. Pero en el caso de interés social, realmente en el fondo lo que se está tratando es de enajenar el derecho de un particular para cederle un derecho a otro grupo de particulares. Aunque ese otro grupo tenga, digamos, un nivel económico distinto, una necesidad social diferente, pero a final de cuentas, en el fondo, es la transmisión de la propiedad de un particular a otro particular. Entonces, aquí hay un tema que trae, digamos, polémica, que trae discusión. Pero la expropiación, en todo caso, es distinto a otra forma de adquirir los bienes. Es distinto a la compraventa normal, es diferente al firmo, es diferente a la requisición, es diferente al descomiso, es diferente a la constitución. A veces la expropiación se hace por uso de un código inexistente y a veces por procedimientos no precisamente normativos. Hay, cuando se llaman por vía de hecho, que el ente público ejerce no la facultad, sino simplemente le quita la propiedad privada a un particular. En el caso de Venezuela, pues tenemos ejemplos sobrados sobre este tema. Pero no solamente en Venezuela, tenemos muchas historias en diferentes países del mundo, pero no viene el caso. El hecho concreto es que la expropiación es una figura, una institución totalmente diferente a la compraventa común y corriente. La justa indemnización, por otra parte, no es el precio de una compraventa ordinaria. Es la que les hace los daños y perjuicios para no alterar los derechos patrimoniales materiales. Recordemos que la expropiación, quien es enajenado de su propiedad, no es porque quiera vender, es simplemente porque no tiene otra opción. Ahora, ¿qué otros daños en consecuencia trae la expropiación? No solamente el daño al patrimonio material, sino también sobre los daños morales, por ejemplo, psíquicos, espirituales, que pueden incidir en la vida de este expropiado. En cualquier caso, digamos que la justa indemnización está prevista constitucionalmente, o sea, está en la Carta Magna, en la ley
de leyes está prevista la justa indemnización por el tema de la expropiación. Con criterios indemnizatorios legales y normativos diferentes en distintos países, no en todas partes se pauta de la misma forma. Y a veces estas pautas son un tanto difusas y contradictorias, porque, por ejemplo, en el caso, para citarles un ejemplo, en el caso de Venezuela, la ley habla de la Carta Magna, nuestra Carta Magna, eso habla de la justa indemnización. Sin embargo, algo más abajo comienza a hablar entonces del justiprecio. Obviamente, el justiprecio no es necesariamente una justa indemnización. A veces se dice, digamos, de que ese precio, ese justiprecio, debe ser para compensar lo equivalente a un valor de mercado, porque tampoco es un valor de mercado. El proceso generalmente que se lleva adelante es, primero, cuando se trata de expropiar, de hacer una expropiación, se trata por la vía amigable de hacer un arreglo pues, en el ámbito administrativo y normalmente a través, digamos, mediante un avalúo hecho pues, por una instancia, a veces interna, a veces externa, pero en todo caso, mediante un avalúo de lo que sería la justa indemnización. Usualmente en este arreglo amigable no se habla de justa indemnización, sino se habla de justiprecio. Y en caso tal de que ese arreglo amigable no se pueda concretar, es decir, si no hay un acuerdo, si de lo que hay desacuerdo, normalmente lo que se prevé es que se vaya a ámbito jurisdiccional, para entonces en ámbito jurisdiccional hacer los arreglos que sean procedentes de acuerdo con las decisiones que se tomen en esta instancia. Ahí normalmente vamos a conseguir también que la reglamentación, la ley, prevé el establecimiento de la formulación de una serie de avalúos. Puede haber un avalúo para una ocupación previa y puede haber un avalúo para completar la expropiación, que sería el avalúo definitivo. La ocupación previa puede ser porque en razón del interés en la propiedad que tenga el ente público, requiere, digamos, para comenzar las obras con relativa inmediatez, hacer una ocupación del predio que está expropiando y entonces puede ser poder proceder a ello. Pero para proceder a ello, digamos, también se suele hacer un avalúo de tal manera que se pueda entonces establecer la indemnización que corresponde a ese tiempo durante el cual se está temporal, durante el cual se está ocupando la propiedad, para luego poder hacer el avalúo definitivo que corresponda al tema. Ahora bien, ese avalúo será al justo resarcimiento de los daños y perjuicios y por la enajenación forzosa. Muy bien. Ya que en síntesis, para la justa indemnización expropiatoria es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque y a veces se exacerba por incumplimiento de su pago. Es decir, se procede a la expropiación, se dispone, por ejemplo, podemos citar el caso venezolano. En el caso venezolano, él establece que se procede, se concreta la expropiación mediante el previo pago indemnizatorio. Pero resulta que ese pago a veces no se hace oportunamente y entonces hay unos daños adicionales en virtud de que no solamente por lo que pueda corresponder por la propiedad y los daños inmediatos, sino también por el retardo que pueda haber en los pagos. El rol pericial confronta, sin embargo, muchos retos vigentes y trascendentes. Por ejemplo, son de carácter técnico, de carácter económico, de carácter social, incluso de carácter biológico. Y, por otra parte, porque progresivamente también se exigen mayores y mejores calificaciones, hay penalizaciones cada vez más severas y hay mayor necesidad de reivindicar su remuneración. Lamentablemente, no en todos casos, no siempre, el trabajo pericial que realiza el profesionista en estas áreas, que también se supone que debe ser con los pagos oportunos, su conocimiento personal, muchas veces tampoco se cumple a cabalidad. Ahora bien, ¿qué debemos hacer entonces si queremos calcular una justa indemnización conveniente? Bueno, el tema, ¿cuál debe ser la base valorativa? Recordemos que por base valorativa, la base de valoración, o lo que las normas internacionales de evaluación llaman base de valor, el tema es que a mi juicio debería llamarse también base de valoración. De hecho, en las normas internacionales de evaluación, o de evaluación, hasta el 2003, 2007, prácticamente se hablaba de la base de valoración, no de base de valor. Pero en fin, en todo caso, ¿cuál es el concepto de valor que debe utilizarse a los fines de justificar la indemnización expropiatoria en ambientes globalizados?
a fin de fijar criterios razonados precisamente para fijar el precio por la compensa, que indemnice apropiadamente la generación forzosa, la generación forzosa de la propiedad. Ya que la tasación, el tasador tiene progresivamente además una mayor responsabilidad. Yo pienso que posiblemente de las tareas más difíciles, de mayor responsabilidad, de más trascendencia, de más, digamos, corte social que tiene el tasador es precisamente cuando tiene que trabajar tasando justas indemnizaciones, porque ahí están luego muchísimas cosas, desde la parte ética hasta realmente lo que es la debida compensación al patrimonio, digamos, del ente expropiado, de la persona expropiada. ¿Cuál será entonces el problema que debemos resolver? Bueno, recordemos que también la justa indemnización expropiatoria es un concepto jurídico relativo indeterminado. ¿Por qué? Porque simplemente se habla de la expropiación, de la justa indemnización, pero esa justa indemnización hay que cuantificarla con el caso concreto, con el caso específico que se vaya a trabajar. Por lo tanto, es un tema que es casuístico, no es un tema que uno puede tener un patrón y ese se resuelve. Porque para cada caso hay que buscar cuáles son los criterios apropiados, aunque estén de alguna u otra forma establecidos por fuerza de ley o por fuerza de reglamento. Por ejemplo, para hacer el cálculo de la justa indemnización, se deben tomar en cuenta valores fiscales, para precios medio mercado, actos de previsión, etcétera. Cada reglamentación pues habrá cuáles son los criterios que como menos deben ser considerados de manera obligatoria para poder calcular la justa indemnización o poder estimar una justa indemnización. La justa indemnización es un concepto amplio y delimitado al mismo tiempo, pero es discrecional y contradictorio por muchas razones. Confronta carencias de tesis evaluatorias pertinentes, es decir, nosotros encontramos planteamientos genéricos, generales, pero no hay, digamos, modelos específicos para resolver el problema de la justa indemnización. Frecuentemente se confunde la justa indemnización con el precio. Y en no pocas ocasiones, prácticamente se trabaja, se asumen posturas un tanto audaces, un tanto negligentes, y por qué no decirlo, también un tanto ilegales. Y en más de un país a veces la expropiación es atropellante, enmarañada y de origen. Hay casos, y podemos citar muchos casos, no solamente en Venezuela. Venezuela está preñada de ejemplos que podemos citar, pero es que también tenemos ejemplos en muchos países de América, en Europa, casos en España, casos en Estados Unidos, casos en México, casos en Argentina, casos en Chile, en fin. No es únicamente, no es exclusivo el problema de la expropiación y los abusos que se cometen. Entonces, bueno, estas son unas caricaturas que en su momento, cuando se exacerbó la expropiación en Venezuela, entonces, digamos, un caricaturista muy afamado nuestro, público este tema. ¿No? Esto no es un atraco, esto va por orden de expropiación para la persona, efectivamente. Y entonces, otra caricatura, digamos, también otro asaltante, pistola en mano, le quita el dinero al otro, le dice que no, que esto es un tema de interés social. Pero no está robando, sino simplemente está trasladándole el dinero del bolsillo a su bolsa por razones de interés social. Bueno, como les comentaba, pues podemos citar muchos ejemplos en diferentes lugares, pero lo que nos interesa básicamente es hacia dónde debemos apuntar como solución, ¿no? En las reseñas hay tantos problemas, quién tiene razón, si el expropiado, el expropiante, los peritos, los jueces, en fin. ¿Cuáles son los daños realmente que hay que considerar? Porque hay daños materiales, pero también en pocas ocasiones hay daños morales. Entonces, ¿cuáles son esos daños morales y cómo se van a cuantificar? Que ahí está gran parte del problema. ¿Cuáles son los perjuicios derivados de esos daños? ¿Qué debe indemnizarse realmente efectivo? Los bienes tangibles, consideraciones intangibles, las afecciones que sufre el afectado. ¿Cuál tipo de valor vamos a utilizar? ¿Valores de cambio o valores en uso? A da cuenta de que las cosas tienen valor, ya sea por su posibilidad de ser cambiadas por otras, las cosas tienen valor en función del beneficio que ellos arrojan. Entonces, ¿cuál de los valores son los que debemos utilizar para la indemnización? Por ejemplo, en un caso de una expropiación donde la propiedad inmobiliaria
inmobiliarias, digamos, las construcciones que tengan crédito son de una categoría, son activos que tenemos una edad relativamente avanzada, donde el costo de depreciar relativamente bajo. Entonces, ¿qué es lo que se le va a compensar? Digamos, lo que valen, digamos, 4 paredes que con solo soplarlas se caen. Eso no es la indemnización. Entonces, y si le dieran ese dinero, pues ¿con qué va a comprar algo? Algo igual. Por otra parte, ¿quién cómo destinarse entonces la indemnización pertinente? Ya hemos visto, y hemos dicho, de que en las reglamentaciones, en las leyes, se habla, digamos, de una junta de peritos, de una comisión de expertos, de una comisión de avalúo, de una comisión de evaluadores. Que deben tomar, usualmente esto es unas comisiones que se integran, un representante por cada una de las partes, un tercero que lo elige, digamos, o lo elige de común acuerdo las partes, o lo elige, digamos, el juez, y el caso ya llegó a jurisdicción. La solución que me permito proponer es en razón de la siguiente no, una, indiscutiblemente hay un derecho de propiedad, y eso tenemos que asumir como tal, porque por razón de utilidad pública es perfectamente comprensible que hay un derecho de expropiación, esa es la relación por social de la propiedad. Pero por otra parte, tenemos que entender también que hay un deber de indemnización, es decir, hay un derecho que también tiene que ir acompañado. Debemos ver, digamos, si hacemos un análisis hermenéutico de las leyes, normas y textos de esos países autores, todas de una u otra manera, giran en torno justamente a reivindicar ese derecho, a reivindicar ese deber. Y también, si analizamos nuestras propias historias de vida, porque cada uno de nosotros, muchos de nosotros, hemos tenido experiencia en el proceso expropiatorio, y tenemos quizás muchas historias que realmente narrar sobre experiencias que hemos confrontado. Para poder establecer una solución, no debemos perder de vista lo que son los conceptos de valor, el concepto de precio, el concepto de evaluación, el concepto de valor. O de evaluación, para hacerlo en una sola palabra. Recordemos que la evaluación, al final de cuentas, es un proceso y un indicador. Pero el perito de cuando realiza una evaluación, realmente está, al final de cuentas, formulando lo que es una opinión sobre el valor que se le pueda atribuir a algo en función de todo el proceso de razonamiento y de argumento. Otro fundamento para la solución que hemos proponer, o queremos pensar para cualquier problema, son los requisitos legales y normativos que específicamente pueden existir en cada caso. Hay, desde el punto de vista normativo, también nos podemos vista que en las diferentes normas ahora de carácter internacional, las normas, los estándares internacionales de evaluación, en castellano, las normas internacionales de evaluación, en su versión 2020, que quedaron en vigencia ahora el 31 de enero de este año 2020, específicamente en el estándar 104, que se refiere a bases de valoración, que no es otra cosa, una base de valoración no es otra cosa que un concepto sobre el valor que se va a estimar y las premisas en las cuales se va a estimar ese valor. Allí no aparece como base de valoración un tipo de indemnizatorio o una indemnización. Aparece son, digamos, conceptos como valor de mercado, a valor de inversión, el valor equitativo y el valor de asistente. Básicamente eso. Y unos valores de liquidación. Pero realmente, ninguno de estos conceptos de valor, por supuesto, tienen que ver con la justicia indemnización. En otras palabras, las normas internacionales de evaluación no nos resuelven el problema. Las normas internacionales de evaluación, que al final de cuentas tampoco tienen que resolverlo, porque no es una camisa de fuerza. Yo suelo decir, las normas internacionales de evaluación es así como una camisa, como una chamarra, digamos, triple X, pero mejor que triple X, 5SX. O sea, que está diciendo a todo el mundo. El caso es que porque no habla sino de cosas generales. Lo que interesa es en cada caso concreto cómo nosotros vamos a utilizar el concepto del valor que vamos a estimar. De hecho, incluso fíjense que ni siquiera lo que es el valor en uso o valor de uso, en este caso, lo tratan las normas internacionales de evaluación. A lo sumo lo que trata de decir el valor de mercado, que trata de asemejarse a lo que sería un valor razonable, pero el valor razonable que está definido en las normas internacionales de información financiera, por ejemplo, no tiene nada que ver con el valor de mercado, porque un valor de mercado, bueno, no tiene que ver,
es un valor de mercado, pero no es un valor de realización, un valor de salida, un valor de compra-venta. Y hay que tener cuidado con eso, pues, por ejemplo, las actuales normas vigentes mexicanas, cuando se lee, se revisa, el valor razonable se define como valor de mercado, pero obviamente el valor razonable no es estrictamente un valor de mercado, sino que es un valor de salida, el valor al cual se puede liquidar, digamos, un determinado activo. Pero en todo caso, lo que queremos significar es que las normas internacionales de evaluación no nos ayudan a resolver el problema de la evaluación de lo que sería una indemnización, porque realmente ella no trata ese tema como tal. Esto significa, naturalmente, entonces, que para los casos que hemos abordado, como peritos, como evaluadores, como tasadores, debemos utilizar enfoques de avanzada evaluación. Esto, por cierto, sí es posible dentro del marco de las normas internacionales por una razón. Pienso que el gran avance que han dado las normas internacionales de evaluación es cuando se introduce en el apartado, en el estándar específico 105, que tiene que ver con enfoque y métodos de evaluación, se introduce el concepto de modelo de evaluación. Ese concepto, y permíteme una breve paréntesis, a mi juicio, digo que es el más importante de todo lo que dicen las normas, porque simplemente le da la posibilidad al evaluador de que en el caso tal de que el evaluador diseñe un criterio específico para resolver un problema determinado, prácticamente lo pueden guardar en las normas internacionales de evaluación, porque ahí tiene un apartado que habla de modelos de evaluación, que no es otra cosa que la solución del problema son modelos que convengan para determinados casos, por supuesto, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Pero eso es importante porque antes eso no existía. Y esto, digo, insisto, en que es importantísimo porque, por ejemplo, si usted diseña un modelo para hacer un tema de evaluatorio en materia agraria, por ejemplo, que no está en normas, etcétera, perfectamente usted no, si no cuestionar, por lo menos emplazar para, o dudar de que ese modelo sea aplicable porque le van a decir, caramba, eso no tiene, eso no está normal. Y si nos vamos a normas sobre innovaciones tecnológicas, innovación en general, resulta que las propias normas de innovación señalan que una innovación se puede considerar como tal si está institucionalizada. ¿Cómo va a institucionalizar un modelo, digamos, si no tengo siquiera normado? Aquí ahora, con la norma internacional de innovación, en su versión 2020, felizmente se introduce ese concepto de modelo de evaluación y de esa forma usted puede diseñar lo que usted tenga bien hacer y perfectamente encuadrarlo con las normas internacionales de evaluación. Y, naturalmente, lo que sea compatible con una otra norma. La premisa sobre la cual voy a plantear la solución es que las cosas tienen o un valor de cambio y un valor de buen uso. Hago también una acotación. No es lo mismo valor de uso que valor sin uso. Valor de uso, yo diría, es el valor que potencialmente puede tener una cosa en función del diseño que está planteado en el cual se construyó eso. Ejemplo, un destornillador para apretar y atorar tornillos tiene un valor de uso que es precisamente ese, el diseño que está previsto. En un momento determinado, si ejemplo, estamos en un ámbito cerrado, un cuarto, se trancó la puerta, perdimos la llave, se trancó la cerradura, bueno, tenemos un destornillador a la mano, pues utiliza el destornillador chico para abrir la cerradura esa. Hay que violarla, bueno, no importa, pero salimos del percance. Entonces, el valor en uso no es necesariamente el valor de uso. Y de hecho, este valor en uso está definido en las normas internacionales de información financiera y se define realmente como un valor que no es otra cosa que el valor presente del flujo de caja esperado o en razón de los beneficios que se esperan. Ese es el valor de uso, no habla de valor de uso. Pero en todo caso, lo que me interesa es lo siguiente: las cosas o tienen un valor de cambio o tienen un valor de uso. Ahí es. Y las cosas, materiales o no, tangibles o no, no es que tienen un valor único tampoco, no es que se le pueda atribuir un valor único. No le puede atribuir un valor posible, un valor esperado, un valor probable dentro de un cierto rango. Es decir, hay un margen dentro del cual el valor que se le puede atribuir a un algo, a un bien, puede estar dentro de un cierto límite, que según el caso se pudieran establecer también probabilísticamente. Vale decir, según un determinado grado de confianza probabilística. Es decir, el valor posible, en otras palabras, que pueda tener
tal o cual cosa, porque se puede atribuir a tal o cual bien, pues valores de tanto, de tanta unidad monetaria, y dentro de tal o cual rango, dentro de ciertos límites, establecido con un nivel de confianza probabilística, 90, 95, 99%, depende de los datos que podamos tener de información para hacer el análisis. Dentro de ese rango, uno será naturalmente el valor pertinente a ser utilizado. En Argentina, ejemplo, algunos autores, entre ellos Eduardo Mayún, por ejemplo, hablan del valor utilizable. Una cosa es el valor utilizable y otra cosa es el valor probable. El valor probable puede uno entenderlo como el valor esperado, pero el valor esperado en relación a otros posibles valores. Porque si son otros posibles valores, probablemente sean, los otros valores tendrán mayor probabilidad de ocurrencia que un valor puntual, digamos, como valor esperado. Pero en todo caso, el hecho concreto es el siguiente. Dentro del rango de valores posibles que nosotros podemos atribuirle a un algo, cuál es el valor que vamos a utilizar, cuál es el valor pertinente, el valor esperado, el límite inferior o el límite superior, en fin, cuál de ellos es, ¿no? Y la valoración debe hacerse desde una perspectiva social, desde una perspectiva ecosistémica. Bien, la propuesta que yo pongo sobre la mesa es lo siguiente, que la justa indemnización del derecho afectado debe ser por lo menos igual a aquella cantidad que compense el mayor de los límites máximos pertinentes entre el valor viable de cambio o el valor viable de uso, considerando valores que obligatoriamente tengan que ser considerados de acuerdo con la reglamentación que por fuerza de ley debemos nosotros utilizar cuando estamos haciendo este tipo de análisis. Entonces voy al caso. Vamos, 3 escenarios posibles. En el primero, el valor de cambio, estoy así simplemente, digamos, ilustrando un posible rango de valores. El valor de cambio puede estar, digamos, un valor inferior, un valor, digamos, máximo. El valor de uso o valor de uso, que tenemos ese nombre, está, digamos, también dentro de cierto rango. Un escenario posible es que ambos valores coincidan, que el valor de cambio sea igual al valor de uso. Otro escenario posible es que el valor de cambio sea mayor que el valor de uso. Y el otro escenario, obvio, es al revés, que el valor en uso, el valor en cambio, pero sea mayor que el valor en uso. Entonces, la indemnización, estimo yo que analizado el tema, determinado, estimado ese valor de cambio, estimado ese valor en uso, para lo que se está expropiando y los daños y perjuicios que se están ocasionando, entonces utilizar pues, el mayor de esos valores. Esa es la propuesta. Obviamente, obviamente no necesariamente, según el caso, en algunas legislaciones, en algunas reglamentaciones se establecen elementos de consideración obligatoria para hacer la evaluación de la justa indemnización. Por ejemplo, puede ser valores de transmisión. Por ejemplo, en el caso venezolano, se dice que usted tiene por fuerza de ley entonces que considerar los valores de acto los valores de transmisión que ha tenido la propiedad. Ahora, pero ¿cuál es el valor de transmisión? Desde que nació la propiedad, vale decir que usted, si la propiedad nace en 1890, entonces usted tiene que tomar ese valor y luego, digamos, se transmitió, hubo otra transmisión en 1900 tanques, sucesivamente. Entonces van a ser todos esos valores de acto de transmisión, o será el último valor de acto de transmisión, o serán los últimos valores de transmisión, y cuáles van a ser los valores de transmisión. Por eso le decía, cuando vamos a entrar en la interpretación y la utilización de los conceptos, por reglamentados que estén, entramos también en un mar de dudas. Porque me dicen, usted tiene que considerar los valores de transmisión, sí, pero ¿cuáles? Y en todo caso, esos valores de transmisión, ¿cómo los vamos a ponderar? Y especialmente si estamos en economías inflacionarias, y peor todavía si estamos en economías hiperinflacionarias, donde un valor de acto de transmisión a determinado nivel de precio, por ejemplo, hace 20 años no será el mismo que en términos reales, que el valor de transmisión que se haya podido tener, digamos, en los últimos, hace 10 años atrás. Entonces, muy bien, la ley me dice, considere valores de acto de transmisión, sí, pero ¿cuál? Y con cuál ponderación. Valores fiscales. Ok,
Vamos a conocer los valores fiscales. Los valores fiscales, ¿cuáles pueden ser? Lo que tenga el propietario declarado al impuesto para efecto de impuesto sobre la renta, o lo que tenga declarado para impuesto catastral, por ejemplo, o lo que pudiera haber declarado para efecto de una declaración, para la redundancia, de declaración sucesoral, el que pagar un tributo, digamos, por la sucesión. Pero en todo caso, entonces, ¿cuáles van a ser esos valores fiscales que debemos utilizar y cómo de nuevo se van a ponderar esos diferentes valores fiscales? A propósito de los valores fiscales, por ejemplo, hay autores que contradicen el hecho de que yo tenga que considerar como valor catastral como un elemento de consideración obligatoria para calcular el precio, porque se supone que, si estoy reconociendo una cantidad muy baja, como suele ser, digamos, para valores fiscales, no puede ser que ahora yo asuma o invoque un mayor valor para una indemnización. Pero repito, hay autores que dicen que eso no es el caso, porque el particular no tiene, si tiene un valor fiscal declarado sumamente bajo, el particular no tiene la culpa de que la administración no haya sido capaz de simplemente sincerar ese valor para decir a ese particular y decir, no, lo que usted está declarando no es correcto, el valor fiscal que usted debe tiene que implicar la propiedad de tanto, y por lo tanto, el tributo que tiene que cancelar debe estar muy bien. Bien. Pues de precios medios como de 12 a 4. ¿Aló? ¿Me oye? ¿Aló? Ok. Voy con los precios medios, también se habla de precios medios, pero es el mismo tema, ¿cuáles precios medios? En el caso, por ejemplo, de la ley venezolana, se habla de los precios medios de los últimos 12 meses previo a la instalación de la expropiación. Pero entonces, ¿cuáles son esos precios medios? Medios con respecto a qué, cómo se van a ponderar, así sucesivamente. A veces se habla del valor penal, pero ¿de qué valor penal estamos hablando? Está jalando con esto. Se habla también, perdón. Adelante, adelante. No, acabo yo de abrir el... Ok. Bueno, también se dice entonces la consideración correspondiente a las utilidades dejadas de percibir, que son elementos importantes, especialmente cuando se trata de expropiaciones de predios productores de renta o de activos productores de renta. Se encuentran también las utilidades que se producen. Pero ¿qué tal si recién está comenzando el negocio? ¿O qué tal, ejemplo, si estamos en una situación como la actual, donde definitivamente los valores de uso están por el suelo, donde los valores medios están por el suelo? Entonces, ¿cómo afectaría, por ejemplo, una situación como la que estamos confrontando hoy en día, la pandemia, a lo que está afectando todo para el efecto de una indemnización, con el criterio que debemos utilizar? Entonces, la cosa se nos va complicando. Y los daños y perjuicios, entonces, que son consecuencias de la venta forzosa, ¿cómo lo vamos a cuantificar? Entonces, el problema, en pocas palabras, de la indemnización es realmente complejo, complicado, y de ahí entonces que la idea de utilizar un concepto que nos ayuda a tener un valor base suficientemente razonable, y por eso mi propuesta de que sea el mayor de los valores posible entre un valor de cambio o un valor de uso. Fíjense que como consecuencia de una expropiación podemos tener, por ejemplo, consecuencias de una expropiación parcial. Una expropiación parcial puede perjudicar el resto del predio, digamos, que no ha sido afectado por la expropiación. Entonces, ¿cómo se va a calcular? En el caso venezolano, la ley establece unas pautas, pero la verdad es que son sumamente complicadas. Yo hasta el sol de hoy no puedo entender, digamos, perfectamente qué quiere decir, digamos, la manera de calcular según lo que establece el estatuto legal. Pero en todo caso, hay una afectación que puede ser cuando la expropiación es parcial. Entonces, es un daño que hay que calcular. La ocupación temporal, ¿cuáles son sus consecuencias desde el punto de vista de valor para cuantificarlo? Si hay una ocupación previa de la misma manera. Temas que tienen que ver con la desinstalación, transporte y reinstalación, de lo que consecuencia del perjuicio por la expropiación, alquileres a pagar, alquileres a perder, limitaciones significativas que puedan existir con motivo ahora de la expropiación. Ejemplo, yo tengo un predio de tal dimensión, y de acuerdo con esa dimensión de ese predio, yo puedo edificarlo hasta un tanto por ciento, digamos, hasta tantos metros cuadrados, si fuera, por ejemplo, en un solar urbano. Ahora bien, ¿qué acontece? Si me toca una parte del predio, por supuesto se reduce el área, y al reducirse el área, aunque el porcentaje se mantuviera, ya que el número
tener ahorros constructivos, voy a tener una menor posibilidad de aprovechar el crédito. Entonces, ¿cómo vamos a calcular este impacto? Gasto de operación, de mantenimiento, en el caso tal de que sean unidades de negocio, unidades económicas de producción. Cambios que puede haber en cerramiento y alambrado, digamos, con motivo de las expropiaciones, sobre todo parciales. Terminaciones de contratos que tengan que ver con su derivan del tema, suspensión de actividad económica, pérdida de clientela, alejamiento del centro de servicio. Fíjense, ya aquí estamos hablando cuando estamos en términos de negocio, mayores costos de adquisición porque simplemente vamos a operar en otro lado, o simplemente ya no podemos operar. Reposiciones que puedan causarse, mayores daños, intereses indemnizatorios, sobre todo cuando hay, digamos, por falta de pago oportuno, y las afecciones, cómo se van a calcular. Entonces, hay el tema de que una cosa es el daño per se en cuanto a la transmisión de la propiedad en lo que puede ser su valor, sea valor de cambio o valor de uso, y luego, digamos, todos los daños y perjuicios colaterales que esto trae consigo. Y que en algunos casos podemos estimar que también caen dentro del mundo de la subjetividad, del espiritual. Pienso que la solución propuesta, en todo caso, es una solución pertinente, objetiva y orientadora, porque da por lo menos un nivel base sobre el cual trabajar. Es precisa y arregla razonablemente la interpretación. Es decir, no queda en el aire de que si usted toma valores de mercado, toma valores fiscales, toma valores de acto de transmisión, esto se lo va a promediar, lo va a ponderar de alguna manera, porque eso también luego va a quedar a juicio y a criterio de la Junta de Peritos, la Comisión de Peritos. Tenemos que tener, digamos, algo que también oriente en su justa dimensión los criterios que van a utilizar los peritos. Yo he visto casos, por ejemplo, en el ámbito jurisdiccional, de que hay peritos que dan como resultado, mire, la Junta, no la Junta de Investigación, el multiprecio debe ser de tanto, pero puede ser entre tanto y tanto. Pues eso sinceramente no funciona así, porque pues, está para discrecionalmente tomar uno u otro valor. Cuando el juez acude a un perito externo es porque ese perito tiene que darle el fundamento necesario pues, para que se decida. Entonces, el juez no trae, si tuviera el juez que decidir de esa manera, pues precisamente no tiene que buscar perito. Esto de utilizar el límite mayor de los mayores de los valores entre el valor de uso y el valor de cambio, tiene la ventaja de que compensa, de la perspectiva del afectado, por supuesto, el mayor de los intereses del afectado. O sea, que mal puede ser el afectado que no se está compensando porque, por supuesto, a reserva de los daños colaterales que conlleva la expropiación. Y por otra parte, no puede ser menos esa indemnización donde, ya que por fuerza ese particular está sacrificando su interés individual por el interés general, es entender que cuando ocurre la expropiación, el interés general conlleva un beneficio mayor para la colectividad que el interés que el particular está obteniendo, se supone. He visto casos, sin embargo, de expropiaciones donde el particular, aprovechándose de su situación en particular, a veces posiciones de gobierno, simplemente procura una expropiación para obtener de su propiedad una compensación económica que difícilmente podría obtener de otra manera, porque son propiedades, por ejemplo, que están en ámbitos urbanos, pero en ámbitos urbanos ya restringidos, donde prácticamente no se le puede dar otro uso al de un inmueble que el que ya tiene. Entonces se han procurado la expropiación de este inmueble para de una u otra forma poder obtener un lucro que de otra manera sería imposible de obtener. Pero son casos, pues, al final de cuentas también que no podemos analizar. Lo interesante o lo importante es que es el interés del particular que se está viendo afectado y que ese interés se está viendo afectado por un interés supremo que es el de la colectividad. Si el de la colectividad va a ser mayor, lo menos que se puede esperar es que ese particular sea también compensado por el mayor de las compensaciones que podría ser objetivamente estimado. Social y económicamente debe haber mayor utilidad cuando se hace la expropiación.
expropiaciones. Estamos diciendo que se supone que la utilidad pública que conlleva esa expropiación es mayor que cualquiera que sea el beneficio que se particular. Y de una u otra forma, en consecuencia, pues permitir un planteamiento que es ganar-ganar. No es todo para uno y nada para el otro. En fin, con esa propuesta, una entre tantas que pudiera haber, por supuesto, cuáles son las acciones que debemos llevar adelante. Debemos, por supuesto, hacer análisis del tema, las normativas que nosotros tenemos en nuestro ámbito de trabajo, para ver cómo esas normativas pueden ser mejoradas, cómo esas normativas pueden ser, digamos, perfeccionadas, pensando que estamos en un mercado globalizado. Cómo podemos nosotros concretar programas de formación, de certificación y de vigilancia del trabajo del profesionista, de manera que este esté no solamente en mejor capacidad de llevar adelante este tipo de trabajo, sino también también la posibilidad de actuar dentro de un marco ético realmente apropiado, sin desviaciones que lamentablemente no en muchos casos, pero no dejan de darse. Pero por encima de todo, cualquiera que sea la solución que plantee, debemos pensar en actuar para que no se destruya, si por el contrario, se conserve por siempre, evolucione el imperio de la ley, en el cual nos creen los derechos de las personas humanas y los derechos que tenemos los seres humanos, de tener un hábitat cada vez mejor y preservar ese hábitat. En conclusión, pues valorar la justa indemnización, por supuesto, es compleja, máximo de potenciamiento de actuaciones oficiales y violatorias a veces contradictorias. La justa indemnización debe fundarse en criterios regulativos universales, universales y equitativos, porque en definitiva lo que estamos es trabajando en función del derecho humano. Eso es lo que se trata en definitiva. Y si queremos leyes universales para la protección del derecho humano, parte de ese derecho humano precisamente es el derecho a la propiedad. Y si parte del derecho a la propiedad es un derecho humano universal, lo lógico sería que también nosotros pensáramos en criterios valorativos universales y no criterios de valoración de justas indemnizaciones particularizadas, digamos, por países o incluso por estados cuando son países que tienen regímenes políticos, digamos, federados. En el caso de México, el caso de Estados Unidos, el caso de Brasil, por ejemplo, el caso de Argentina. En fin, lo importante es que tenemos preceptos universales en cuanto al derecho a la propiedad privada. La pregunta que debe hacerse es por qué no tenemos que pensar también en preceptos universales para calcular las justas indemnizaciones justamente cuando ocurren, son necesarias las expropiaciones. La propuesta gira en torno a escoger el mayor intercambio de uso como compensación de los daños y perjuicios, por supuesto sin perjuicio, valga la expresión, de los perjuicios que tendríamos que valorar como colaterales o derivados pues, de esa ejecución por sobre la propiedad, que ya citamos algunas razones que pueden, algunos daños que pueden ocasionar. Bien, es importante que no debemos siempre pensar y decirlo, que al final de cuentas la valoración es un tema transdisciplinario, no es un tema multidisciplinario, sino que concurre, digamos, muchas consideraciones. Y en el caso concreto de las expropiaciones, creo que la actuación del perito es de las más sagradas, es de las más que conlleva mayor responsabilidad y sentido social de lo que es la disciplina en materia de valor. A todo evento, pues por supuesto, debemos velar por el reconocimiento de la competencia, de la responsabilidad social, la responsabilidad bioética. Yo digo bioética porque no solamente es ética, es la responsabilidad nuestra ante el ser viviente, no solamente el ser humano, en las plantas, los animales, el hábito general. Y entonces debe haber una responsabilidad muy importante nuestra ante el mundo que vivimos. Bien, dicho esto, pues quedo muy agradecido por la atención y naturalmente quedo a la disposición de ustedes